Etzkowitz es una modificación de esto, pero al final de cuentas, en un entorno que se intenta mejorar para el tema de la transferencia de conocimientos, están presentes, bien o mal, estos 4 elementos fundamentales. Las unidades de interfase, esos cuadritos que aparecen ahí entonces, son de una, digamos, importancia muy fuerte en el seno de las universidades, porque son las que permiten movilizar capacidades, generar conocimiento. Aquí lo puse de manera muy breve: sensibilizar a los elementos del entorno de sus organizaciones sobre los aspectos relacionados con la innovación. O sea, son elementos muy profesionalizados, son oficinas muy pequeñas, con gente muy buena, que permite realizar estos trabajos, promover y facilitar las relaciones entre los elementos del entorno, mediante el establecimiento de contactos bilaterales, propiciar el establecimiento de marcos de cooperación ordenados, ahorita vamos a ver por qué ordenados, transparentes y equilibrados. No puede favorecerse que en una facultad todos los profesores se dediquen a actividades de transferencia de vinculación si hay una responsabilidad primaria que es la de formación dentro de esa facultad, etcétera. Las actividades que pueden realizar estas actividades son de relación, de asesoramiento, de gestión, de información, de difusión de la información. Si estas oficinas se diseñan bien, se van a generar múltiples contactos entre los departamentos, entre los investigadores que están en esos departamentos, entre las divisiones, etcétera. Y obviamente eso va a favorecer el desarrollo de una actividad de vinculación mucho más estrecha de la propia universidad. Déjenme comentar 3 o 4 láminas adicionales que tienen que ver con este libro que se los recomiendo. Es un libro que acaba de ser publicado que se llama La transferencia de la I+D, la innovación y el emprendimiento en las universidades, que hizo Cinda Universia. Es una colaboración de varios expertos de América Latina. Ari Plonsky, que está aquí, fue el responsable de desarrollar el capítulo Brasil. A mí me pidieron que desarrollara el capítulo México. Así viene un capítulo de España, de Portugal, de Colombia, etcétera. Vale la pena leerlo por la gran cantidad de información que tiene. ¿Qué tiene que ver con este tema que estamos hablando? Este es el libro. Y miren ustedes, una de las cosas que nos dimos cuenta de entrada era desde cuándo se empiezan a generar estas oficinas de interfase ya de manera más moderna, entre comillas. En las universidades siempre había habido una oficina de vinculación, la oficina de vinculación académica, la oficina de etcétera, etcétera, pero que no tenían este concepto como el que estamos viendo acá. España y Brasil establecen sus primeras oficinas de interfase un poco antes de los 90. Los conglomerados de oficinas de interfase que fueron generando las universidades, posteriormente se agrupaban o se han agrupado en el tiempo para generar redes de oficinas de interfase. Por ejemplo, España, desde antes de los 90, tuvo una evolución de sus oficinas de transferencia de resultados de la investigación. Este es el nombre que asumió, y en 1998 formó la red OTRI, Brasil la RPITC, ¿no? Esta se después estructura en 2006 la red Fortec, que es la que supongo que está operando todavía, si los datos están bien. Argentina inicia un poco después de los 90 con sus oficinas de vinculación. En 2003 forma la red Vitec. Chile empieza antes, Portugal un poco después de 2000. Y el fenómeno en México y Colombia es relativamente reciente en este concepto. Se generan los primeros oficinas de transferencia de tecnología, las oficinas ahora llamadas oficinas de transferencia de conocimiento. Yo no sé por qué Economía asumió un nuevo nombre. Antes de 2010, en 2011 se forma la red
de oficinas de transferencia tecnológica que está haciendo un trabajo de compartir experiencias, aglutinar esfuerzos, etcétera, etcétera. Cada una de estas oficinas asumió diferente nombre. Aquí están los nombres que han tenido cada una de ellas, pero el propósito fundamental era lo que, de alguna manera, lo que ya comenté. En este ejercicio que hicimos, una de las cosas que queríamos ver es cómo estaba la estructura asociada al tema de transferencia en cada uno de los países, es decir, con si había oficinas de transferencia de resultados de investigación, es el nombre genérico, pueden ser OTT, OTC, etcétera. Si teníamos incubadora o parques científicos y tecnológicos. Como pueden ver, con los datos 2012, México a la hora actual aparentemente tiene un buen soporte en oficinas de transferencia y en incubadoras, no tanto en parques científicos y tecnológicos. Pero cuando vemos los resultados que están gerenciando o gestionando estas oficinas de México, vamos a ver que estamos en pañales comparativamente con otras del mundo, otras de América Latina. Esto que detectamos aquí es el porcentaje de universidades que cuenta con normas que permitan regular adecuadamente lo que van a regular, es decir, propiedad intelectual, licenciamiento, resultado de investigación. Vean ustedes el caso de España, vean el caso de Brasil, con datos de 2012, en términos de porcentaje de universidades, pero México aparece con una buena proporción de normas o de avances en las normas que regulan el tema de propiedad intelectual y de licenciamientos. Quizás se han dado pasos importantes, pero me parece que ahí, además de que esto lo extrajimos de una encuesta que hicimos a nivel nacional, probablemente esté bastante sesgado. Pero esto es lo que demuestra que todavía estas oficinas no están jugando un rol importante. Y obviamente se está asociado al papel de la propia universidad. Vean ustedes, el número de solicitudes de patentes en el país en 2012 fue del orden de 15.314 patentes. Quizá en 2014, 2015 a lo mejor ya llegamos un poco a las 20.000 que decía José Luis. El número de solicitudes de patentes del sistema de educación superior, es decir, de esta universidad, del POLI, de la UNAM, de todos los centros de investigación de CONACYT, era de 509 en 2012 y solamente se otorgaron 85. En esta gráfica se pueden encontrar muchos de los esfuerzos que están haciendo las OTC en nuestro país. Y se pueden encontrar también, se puede explotar. A ver, cuando yo vi expulgando los datos de que teníamos un número de patentes solicitadas en el país casi equivalente a las que se solicitan en Francia andan como en 2.000 o 3.000 adicionales, pues México no está tan mal. Cuando Francia es el sexto o el séptimo en su capacidad científica, México está por encima del 22 o 23º lugar, pues no está mal. Pero cuando se expulgan esas solicitudes de patentes, se ve que la gran mayoría son solicitadas por extranjeros. La tasa de autosuficiencia es muy baja y fundamentalmente que hay muy poca participación del sector universitario en nuestro país en la protección del conocimiento que están generando. Esto explica los resultados de estas oficinas. Vean ustedes, también el número de contratos de actividades de apoyo técnico para México fue del orden de 2.518 en 2012, con la encuesta que realizamos. Por supuesto, si hay uno de los problemas que tienen los rectores o que se guardan los rectores en la universidad, en las universidades yo fui rector, es dar a conocer los recursos propios que se tienen por este tipo de proyectos. Ustedes entenderán por qué, ¿no? Cuando hay a veces intenciones sanas, que no parecieran ser tan sanas, de castigar a una institución recortándole el gasto público porque está generando recursos extraordinarios adicionales y de gran importancia. Por lo tanto, no es muy fácil conseguir esta información. Esto quiere decir que tenemos alrededor de 2.1 millones por contrato y una participación, lo que decía José Luis de nuevo,
Una participación de contratos por investigador asociado al SNI bajísimo, bajísimo. Es decir, no hay una participación en términos propios de la capacidad científica en términos de esfuerzos de generar proyectos asociados a demandas. Termino con algunas reflexiones finales. Se habla mucho sobre el tema de la sociedad del conocimiento y el paradigma de una economía basada en el conocimiento, etcétera. Y a veces no tenemos clara idea de qué significa eso. En otras palabras, si vamos a generar conocimiento, que es la única forma de poder tener sustentabilidad en crecimiento económico en el tiempo, en el esquema de innovación, necesitamos acercar a quien genera los conocimientos con quien puede usar esos conocimientos. Y en el caso de la interacción universidad-empresa, también aparecía en una gráfica que decía José Luis, a ver, si yo quiero acercar los conocimientos que está generando la universidad, pero no los tengo, entonces no hay necesidad de formar ninguna OTC, ni formar ninguna otra, ni hacer nada. O sea, ¿qué vamos a transferir? Siendo director del CONACYT, llegó un gobernador a pedirme que le ayudáramos a hacer un parque científico y tecnológico en su estado. Yo ya sabía que venía. Y entonces le saqué de entrada los SNI del Estado, los investigadores activos que tenía el Estado. Y eso no daba para nada. Había entendido el gobernador que hacer un parque científico y tecnológico era un asunto inmobiliario, un asunto de tener un terreno y construir cosas. Para un parque científico no tiene sentido. Pues esto debe de haber una oferta de conocimientos que tenga la universidad, por supuesto. Un marco normativo, ya lo dijo José Luis. ¡Qué barbaridad! Si no tenemos un marco normativo que regule adecuadamente, o sea, flexible. Alguien me decía, siendo director del Poli, a ver qué entiende usted con flexibilidad. La flexibilidad se mide con dos extremos. Ser tan flexible que metan al bote al primero que agarren porque hizo mal las cosas, ¿no? O sea, eso es el extremo de la flexibilidad. Y ser tan riguroso en la norma que nos ahorcamos todos porque establecimos una norma que no favorece para nada lo que estamos normando. Pues hay que situarnos en un punto adecuado de flexibilidad que permita la eficacia y que permita una relación fluida. Un plan estratégico, si esto no está integrado al plan estratégico de la universidad, pues coordinadores de vinculación, olvídense del asunto, no va a funcionar nunca, el rector nunca los va a entender. Debe de estar en la misión, en la visión, en sus programas de acciones, en la cultura de la propia institución. Y por supuesto, debe tener ciertas estructuras que posibiliten esa relación. Ya nos dimos cuenta que no sabemos, en los departamentos no sabemos, y además no tenemos por qué hacer que el investigador X, Y, Z lo mandemos a vender cosas afuera. A él hay que ponerlo en su laboratorio para hacer lo que sabe hacer. Y ponerle un cuatito a un lado que sabe quién en el entorno puede utilizar el conocimiento que está generando él, y cómo ponerlos en contacto, y cómo generar confianza, y cómo establecer bases de colaboración, etcétera. Estímulos, por supuesto, para las partes. Si no hay estímulos, no funciona tampoco el asunto. ¿Cómo vamos a estimular a los profes que dicen, pues no llegan a la oficina de vinculación si no hay estímulos adecuados? En esta experiencia que estaba comentando, cuando nosotros definimos en el Politécnico el fideicomiso y las reglas del fideicomiso establecimos los rangos de, eso es muy complicado, establecer los rangos de salarios para los proyectos vinculados. Es un cohete. ¿Cuánto le vamos a dar a Juan Pérez, que tiene la plaza de tiempo completo, es investigador, tiene la beca de docencia, tiene la beca del SNI, si está con un proyecto vinculado? Y lo que yo le señalé es, vamos a hacer que los mejores vinculadores o los que se generan proyectos tengan los mejores salarios, 2 o 3 veces el salario del rector, no importa, ¿no? Eso no debe ser un problema, que ganen lo que tenga que ganar,
Por supuesto hay que poner reglas claras para ver el tema del overhead, cuánto le cuesta a la universidad el proyecto, etcétera, etcétera. Requiere estructuras y normas que inciden en la cultura institucional, es lo que ya hemos señalado reiteradamente. Debe de vincular las funciones sustantivas de la universidad, o sea, no deben de aparecer las relaciones en un grupo que forma la universidad, es profeso para vinculación, eso no sirve. Miren, hay un buen amigo mío que acaba de dejar una rectoría de una universidad muy grande de este país, etcétera, que tiene una oficinota enorme para generar proyectos vinculados de la universidad. Pero les quiero decir, y yo muchas veces platiqué con él, le digo, oye, ten cuidado, no digo el nombre porque todo el mundo va a saber, ten cuidado con esto, o sea, esto es outsourcing, formas una compañía a un lado para generar con el nombre de la universidad, meterle dinero a la universidad, eso no funciona. Va a crear problemas en el tiempo. Por lo tanto, las acciones de vinculación están asociadas, deben estar asociadas a las funciones sustantivas de la universidad. Debe ser una relación de beneficio mutuo. Si no hay beneficio mutuo, es decir, gana-gana entre ambos, entre la universidad y el sector empresarial, tampoco funciona. La universidad no tiene que ser... Hay muchas empresas que se imaginan que porque es una universidad pública, le debe de regalar el conocimiento a la empresa. Pues no, le cuesta mucho trabajo. Debe haber un esquema de mutuo beneficio. Los resultados, esto es complicado para una universidad, obviamente, ¿no? En ciertos modelos de instituciones de educación superior, eso sí se puede hacer con la mano en la cintura. Es decir, las investigaciones tecnológicas tienen que estar asociados pues, a las tendencias de las necesidades de las empresas. Al menos me aceptan eso. La investigación básica pues sigue por supuesto, otro camino, pero en el tema de la investigación tecnológica debe de ser de otra manera. Un entorno que incentive, un entorno nacional que incentive la corporación. Ahí tenemos un problema, se puede hablar mucho, y tenemos un problema todavía de políticas públicas que incentiven. Miren, recientemente me acabo de enterar que aparentemente, Miguel, van a suspender el programa de apoyo a las oficinas de transferencia de conocimiento. Y yo les dije, oigan, no puede, Finova. Ahí estaba ese recurso. Le digo, oigan, otra vez vamos a funcionar por ocurrencias. Eso estaba funcionando bien, hay que arreglar las cosas que no tenían mayor impacto. Probablemente hay que apoyar los centros de patentamiento, hay que crear un fideicomiso dentro del INVI para apoyar a las universidades para mantener sus patentes. Las patentes cuestan caro y se dan en largos tiempos. Hay que mantenerles, eso cuesta y a veces la universidad no tiene recursos para eso. Pero ese tipo de cosas de dar bandazos, porque el funcionario cambió, sí hay que ponerlo en blanco y negro y casi denunciarlo. Y creo que con eso termino. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Villa. Vamos a pasar, como quedamos al principio, a recoger preguntas para que nuestros ponentes puedan dar respuesta a ellas. No sé si haya ya preguntas. ¿Sí?
que empiece ahora usted, doctor. Bueno, aquí hay una pregunta agradeciéndoles comentarios. Dice, en el contexto en que hemos hablado esta tarde, sería muy difícil repensar al Sistema Nacional de Investigadores. A ver, ahora que ya no soy director de CONACYT lo puedo decir. Se lo dije a muchos colegas en corto, como director de CONACYT no lo podía decir. Yo creo que el Sistema Nacional de Investigadores ya dio lo que tenía que dar. O sea, si yo hubiera tenido la oportunidad de cambiarlo, lo hubiera cambiado, pero hay que cambiarlo para bien. O sea, el SNI no solamente se convirtió muy rápidamente en el primer referente para la evaluación de la actividad científica en nuestro país, conjuntamente con lo que venía pasando en otras universidades en América Latina y en el mundo. La evaluación por pares que inició el SNI se mantiene y se ha generalizado prácticamente la actividad de evaluación en las universidades y en los centros de investigación. El SNI se convirtió en un referente. Cualquier rector ahora que va a pedir dinero adicional dice, llega con la carta, tengo tantos SNIs, tengo tantos programas reconocidos por el COPAES, tengo tantos programas reconocidos por COPEMS, tengo etcétera. O sea, no hay que de ninguna manera, digamos, quitarle el valor que ha tenido el Sistema Nacional de Investigadores, pero ha creado en el tiempo también unos defectos enormes que no vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo hacerle? Pues y además, esto se funda en 1984 con prácticamente dos propósitos específicos. Acuérdense ustedes que en los 80 un presidente de la República, que me van a decir quién es, dijo, señores, vengo a administrar la abundancia. Habíamos descubierto Cantarell y estábamos ya a punto de empezar la explotación masiva en Cantarell, que lo hicimos muy rápidamente, por cierto. Y entonces íbamos a tener todo el dinero del mundo, pues se nos cayó el modelito. Y entonces en los 80 las universidades y el sistema universitario no tenía dinero. Y se nos empezaron a ir muchos de los que estaban en las universidades en el país y se nos estaban quedando otros que estaban formándose y allá ya no regresaron. Entonces una primera medida con el SNI era intentar a través de un estímulo económico arraigar a los investigadores en el país, en otras palabras, evitar la fuga de cerebros. En segundo lugar, por supuesto, estaba el reconocimiento de una actividad fundamental en nuestro país, que era la investigación científica y tecnológica. Y así hicimos las reglas. Pero con el tiempo se han complicado y yo siempre he dicho también, a ver, no le pidamos peras al olmo. El SNI es para eso y no es para otra cosa. Por lo tanto, contestando claramente el tema es, yo creo que hay otras formas de poder estimular la investigación tecnológica en las instituciones de educación superior, sin tocar al SNI. El SNI se ha intentado hacer incluso, ¿no? La comisión, ¿no? La octava comisión, no sé cómo le llamábamos, para revisar aquellos que tenían productos tecnológicos. En mi opinión, yo creo que hay que dejarlo como está y repensar o orientar otras acciones que pudiera hacer en su momento, por ejemplo, un sistema nacional de tecnólogos o de innovadores, etcétera. Habría que pensar en el nombre, pero no, es muy complicado mezclar ambas cosas, ¿no? Aquí hay una pregunta de cuál es el nivel o el porcentaje que debieran captar los académicos por proyectos contratados. Es difícil responder con una regla porque, para empezar, yo soy de los que dice no pongas cotas porque entonces empiezan los problemas. Pero, bueno, internacionalmente, en los casos en que transfieres tecnología y se captan regalías, que eso es diferente, Sí sé que le estoy respondiendo otra cosa, pero voy a ir a la que me preguntaron también.
Cuando captas regalías, que ya digamos es una utilidad de la institución, internacionalmente se reconoce la regla de tercios. 1/3 para la administración central de la universidad, 1/3 para el departamento donde se generó el desarrollo tecnológico y 1/3 para los académicos. Entonces, comencé con eso porque creo que es una primera referencia interesante. Acá en México, uno de los centros CONACYT que se empezó a meter bastante fuerte en hacer proyectos contratados es el CIMAP, el Centro de Materiales Avanzados ubicado en Chihuahua, que tuvo 2 directores sucesivos como bastante volcados hacia este tipo de proyectos. Y entonces ellos, inclusive antes del cambio en la Ley de Ciencia y Tecnología, negociaron con Secretaría de Hacienda y con la Función Pública, antes se llamaba Contraloría, ¿no? Con la Contraloría, de que si vendían un proyecto, y ahora sí es lo que me preguntaron, si vendían un proyecto, se hiciera el proyecto, se dedujeran los costos totales del proyecto y te queda una cantidad que en el lenguaje se llama el remanente distribuible. Y entonces el acuerdo al que llegaron es que el 35% del remanente distribuible podía ir hacia los académicos. ¿Sí? Es el 35% de la utilidad del proyecto. Hay proyectos que pueden generar una buena utilidad. Entonces, no está mal. La UNAM tuvo durante bastante tiempo un reglamento de ingresos extraordinarios que dice que es legítimo que haya pagos adicionales a los académicos por participar en proyectos que generan ingresos extraordinarios. Y no fijaba límites. Dejaba la decisión a los consejos técnicos o consejos internos de las dependencias académicas. Ahora en la UNAM ya no se dice dependencia, se dice entidad académica. En las entidades académicas, está bien. El reglamento se revisó y a mí me tocó participar en la comisión revisora. Y yo era, no pongamos límites, me ganaron. ¿Sí? Y entonces, si ustedes revisan el reglamento actual de la UNAM, dice que el académico o los académicos pueden captar el 20% del ingreso. No de la utilidad, del ingreso total. Y la base para decidir eso, yo estuve en la comisión y era la discusión, decía, si la administración central se queda con un overhead del 20%, no hay razón alguna para que un académico cobre más que la propia universidad. Entonces, la regla actual es el 20%. Entonces, si tú vendes un proyecto en $1,000,000 de pesos, el académico puede reclamar como su sobresueldo por ese proyecto hasta $200,000 pesos. Ajá. Entonces, pues, espero haberles dado algunas referencias útiles, pero la verdad es que yo creo que la revisión debe hacerse caso por caso, pero con una claridad, y es que el pago de sobresueldos por el ingreso extraordinario es legítimo y es un incentivo muy importante para que la gente se involucre. Ok, haremos una última pregunta para los dos, todo el tiempo. Nos dice, presentan un diagnóstico excelente, pero ¿cuáles son las propuestas concretas para resolver problemas de cultura e incentivos para investigadores? ¿Tú primero? Bueno, propuestas concretas. Bueno, respecto a incentivos para investigadores, bueno, yo creo que debe ser en 2 vías el incentivo. El primero, del que acabo de hablar, el incentivo económico, ¿sí? que el académico pueda percibir claramente, sin cortapisas, con digamos reglas transparentes, que puede obtener ingresos adicionales por su participación en proyectos
contratados que pueden ser de consultoría, de capacitación especializada, de investigación por contrato y también de licenciamiento de la propiedad intelectual de la institución. La segunda vía es que se te reconozca académicamente. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué vale más? ¿Un paper en un journal internacional o solución